Perfecto. Bueno, chicas, bienvenidas por haberse conectado. Gracias también. Hoy la clase va a ser súper práctica. Me gusta como que todo puntual, práctico. Y vamos a hablar sobre las diferencias entre alergias y resfriado. ¿Por qué? Porque a mí me pasó muchísimo que por mucho tiempo, ya estando en doTERRA, no entendía que era una alergia o no sabía por qué se daba. Y entonces uno siempre suele atacarlo como resfriado. Entonces no me funcionaban los aceites o no me funcionaban como yo quería y tenía muchas recaídas, etcétera, etcétera. Y de ahí les voy a contar también un pequeño testimonio que tengo. La idea es que podamos reconocer cuáles son los síntomas de una y de la otra para poder atacarlo de forma correcta, ¿sí? Y podamos tener éxito con nuestros protocolos. Entonces, bueno, mi nombre es Batsheva. Para las que me conocen, soy peruana viviendo en Israel, ya van a ser 8 años. Soy mamá de cuatro pequeñitos, la mayor tiene casi 7 años, el menor tiene casi 2 años. Wow. Me considero una experta en aceites esenciales, no uso ninguna medicina y eso lo digo con muchísimo orgullo, la verdad, y me siento totalmente bendecida. Hace casi 4 años, ¿ok? Que estoy en doTERRA. Entonces, para mí es una gran, gran, gran herramienta y el poder transmitir esto a otras personas, a otras mamás, literal, me siento muy, muy, muy bendecida. Entonces, vamos a empezar hablando sobre el tema, ¿sí? ¿Sabías que las alergias estacionales y los resfriados comunes comparten algunos síntomas comunes que a veces son difícil de diferenciar? Sí, eso es totalmente cierto. Ahora, vamos a ir viendo uno por uno las causas, ¿sí? La alergia está causada básicamente por alérgenos, como el polen, los ácaros del polvo o los pelos de animales. De estos son los más comunes, ¿sí? Y un resfriado es una infección viral generalmente provocada por temas de rinovirus, o sea que están conectadas con la nariz. Las alergias, por ejemplo, por polen, que son las más comunes, ¿ok? Son denominadas también rinitis alérgica o fiebre del heno, ¿sí? Yo jamás sabía que eso tenía ese nombre también, fiebre del heno. Causada por tres tipos de polen, los más fuertes particularmente, las gramíneas, árboles y maleza. Entonces, como resultado de este proceso que tienen las plantas, los árboles, ¿ok? Estas específicamente, es un proceso de polinización de estas plantas, hace que se generen esos alérgenos y por ende nosotros, deme un chance que veo que acá hay personas que se han metido y, ok, seamos alérgicos, ¿sí? Normalmente en primavera suele haber este problema, también se da en otoño y en verano, ¿sí? Admit all, admit all. Ok. Entonces, no solamente es en otoño, también se puede dar a comienzos, siempre a veces es cada cambio de estación, ¿ok? Otoño, a veces cuando empieza el verano y la primavera. Ahora, el tema de estacionalidad, ¿sí? Yo quería hablar un poco de las alergias de por polen porque son las más comunes, son las más típicas y probablemente vayan a encontrar este término rinitis alérgica o fiebre del heno, ¿sí? Y no van a saber relacionarla y pues sí, tiene totalmente que ver con las alergias. Entonces, ¿cuál es el tema con la estacionalidad? La alergia, por ejemplo, vamos a encontrar síntomas que suelen aparecer en ciertas estaciones, como ya les dijimos, primavera, más frecuente, otoño, ¿sí? Cuando los alérgenos son más abundantes por este proceso de polinización que surgen con las plantas, los árboles que ya mencionamos. Y en el caso del resfriado, por ejemplo, vamos a encontrar que ocurren en cualquier época del año. Esto es básicamente que le puede dar a cualquiera, ¿sí? Ahora, ¿dónde hay más preeminencia de que ocurra? En invierno, lógicamente. Entonces, una se da, digamos, en estas épocas del año, que es mucho más fuerte, y la otra puede ocurrir en cualquier momento del año, pero sobre todo en invierno. La duración de los síntomas. En la alergia, por ejemplo, los síntomas pueden persistir mientras estés expuesto al alérgeno. Pueden durar semanas o meses.
¿ok? A menos que tú no te muevas de ahí o a menos que la planta termine su proceso de polinización y la estación pase, como dijimos acá, hasta meses, literal vas a estar ahí con el problema, ¿sí? Tu cuerpo va a estar totalmente ahí, digamos, inhalando todo ese alérgeno que te va a provocar esa alergia. Y si no tratas esa alergia, pues obviamente puede terminar mucho peor que eso. Y un resfriado, los síntomas por lo general duran de 3 a 14 días. Si lo atacamos, pues rapidito se nos va en un par de días. Y si no lo atacamos o no lo resolvemos como debe de ser, nos puede durar hasta 2 semanas y eso todo el mundo lo sabe. Entonces, la alergia básicamente va a durar el tiempo que estemos expuestos a los alergenos y el resfriado mientras lo ataquemos de 3 a 14 días. Congestión nasal. ¿Cuándo es alergia y cuándo es resfriado? La alergia es muy común y a menudo está acompañada de estornudos, o sea, frecuentes, ¿sí? Estornudamos mucho, mucho, mucho y la secreción nasal es clara, es prácticamente como un goteo, o sea, como agua que nos cae de la nariz, ¿ok? Y es como agüita, clarita, ¿sí? Ahí tú te vas a dar cuenta de arranque cuando es alergia, ¿sí? El goteo también es postnasal, vas a sentir como que tragas moco, ¿ok? Como que estás tragando, entonces es el goteo postnasal. Y las fosas nasales suelen estar taponeadas alternamente, o sea, a veces está esta, a veces está esta, a veces respiras por esta, vas a estar así. Ahora, ¿cuándo es la congestión nasal en el resfrío? Que también es muy común, ¿ok? Sin embargo, la secreción nasal es de color amarillo a verdoso. Y esto rápidamente uno se puede dar cuenta. Entonces, eso es un indicio bien claro. Hay otros síntomas que son muy difíciles a veces de interpretarlos, pero por ejemplo, este sí es clarísimo. Secreción nasal líquida, transparente y goteo posnasal, alergia y muchos estornudos. Y en el caso de resfrío es la secreción nasal mucho más densa, el color puede ser amarillento y hasta verdoso, ¿ok? Y vas a tener taponeada normalmente una fosa nasal durante todo el tiempo. No vas a estar estornudando constantemente como el caso de la alergia, ¿ok? ¿Qué pasa con la tos? La tos también se va a presentar en alergia y también en el resfrío. Sin embargo, en la alergia vamos a ver que vamos a tener una tos bastante seca, o sea, es mucho más seca que húmeda. Puede que ahí digamos, se mezcle con un tema también de humedad, porque si es que cae, por ejemplo, en otoño y vamos a entrar a invierno, pues puede que se mezcle con un poco de resfrío, ¿sí? Entonces, pero básicamente la tos en alergia es una tos seca, ¿ok? Y en el resfrío sí es o húmeda o seca o ambas combinadas. O sea, vamos a empezar como por ejemplo con mucha mucosidad y de repente terminamos con la tos seca, ¿sí? ¿Qué pasa con los ojos? También tenemos síntomas en ambos casos, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de la alergia, nuestros ojos van a estar bien llorosos. Eso quiere decir que nos va a lagrimear bastante la vista. Vamos a presentar mucha conjuntivitis. Se nos va a escaldar el ojo, probablemente de estarnos frotando tanto porque nos va a picar mucho la vista. Entonces se nos va a poner rojito, va a haber mucha picazón y si es que no atendemos eso, probablemente también nos dé este tema de conjuntivitis y tengamos esas legañas que se nos termina de poner todo pegajoso el ojo y la verdad es que mucho más lo vamos a ver en niños, eso de aquí. Probablemente en adultos te va a pasar lo que a mí me pasó, que no me da alergia muy fuerte, y es que se me ponen los ojos rojos, rojísimos, rojísimos. No me da alergias, pero se me pone así súper, hiper, mega rojos. Y en el caso de mis hijos, a todos les da como la legaña, ¿no? Entonces, también es muy probable que te salgan ojeras azuladas e inflamadas. Esto 100% es un índice de alergia. Vas a ver que tus ojeras literal se ponen moradas o azules, ¿ok? Y esto es algo, sí, muy particular de las alergias. Ahora, ¿qué pasa con el resfrío? Los ojos sí los vamos a tener cansados o hinchados, pero no es que nos va a dar conjuntivitis, no es que nos va a picar la vista todo el tiempo, no es que nos va a salir legañas, no es que vayamos a tener ojeras, los vas a tener cansados un poquito así como llorositos, pero no vas a tener ese fastidio en la vista que es mucho más fuerte en el caso de la alergia, ¿sí? Además, por las ojeras, como te digo, podrías diferenciar uno del otro muy rápido. En el caso del dolor muscular,
que sí es bastante particular, más en el resfriado. En la alergia, por ejemplo, no es un síntoma típico de las alergias estacionales o fiebre de heno, como estamos conversando. Pero en el caso de resfrío sí. Entonces, cuando tú sientas como que el cuerpo cortado, cuando tú sientas un dolor, un fastidio muscular, así como que de resfrío, como que una sensación generalizada, pues ahí tú también podrías darte cuenta, esto me suena más como a resfrío, ¿no? Y si ahí tú puedes ir atando cabos con los otros síntomas que ya estamos viendo, el tema de la tos, el tema de los ojos, el tema del qué tipo de congestión nasal estás teniendo. Y en el dolor de cabeza, por ejemplo, la alergia es poco común que tengamos dolor de cabeza, pero en el resfriado sí es muy fuerte, o sea, puede ser muy común tener el dolor de cabeza, ¿no? A veces sentimos que ya nos va a explotar la cabeza, pues porque claro, estamos con mucha congestión también y en el resfriado sí es mucho más claro eso, ¿no? La fiebre. La fiebre solo por alergia no va a suceder, ¿sí? No es que te dé alergia, inmediatamente tu cuerpo va a presentar o va a llamar esa alerta de fiebre. No va a pasar, pero en el resfriado sí, ¿ok? Porque como dijimos, es un tema viral, ¿ok? No es un tema de alérgenos. ¿Ok? Directamente. La alergia está causada por alérgenos, el resfriado es un tema viral, de virus. Entonces, cuando un virus entra al cuerpo, pues sí, probablemente algunas veces, si no tenemos las defensas bastante fuertes, como para que nuestro cuerpo combata eso, pues sí va a empezar a hacer el cuerpo un momento de fiebre, un caso de fiebre, porque es el momento en el que el cuerpo te va a avisar que está combatiendo un virus y hay que en ese momento ayudar al cuerpo, ¿no? Entonces, en alergia no vamos a ver digamos, fiebre. Sin embargo, si te quiero decir que si, por ejemplo, si estás teniendo mucha conjuntivitis, ¿no? Vamos a hablar en el caso de los niños, que esto es muy, muy, muy claro. Si cuando un niño tiene alergia, le va a pasar que le van a molestar mucho los ojitos, se le van a poner rojos, va a tener legañita y eso sí le va a generar una infección. ¿Ok? Porque sí va a tener, digamos, por dentro todo un proceso de escaldadura que sí le va a generar esa legaña y la legaña ya termina siendo como una especie de pus. Entonces, eso sí le va a generar la infección. Entonces, no es que tenga fiebre porque tiene alergia, tiene fiebre porque los síntomas de la alergia han generado, al no ser tratados, que le dé fiebre al fin y al cabo. Entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo, en el caso del eczema, que es la dermatitis atópica? Acá la quise poner porque en el resfriado definitivamente nunca vamos a ver que están relacionados, ¿sí? No te va a dar dermatitis por estar resfriado. Sin embargo, quiero comentarles que sí está bastante relacionada la dermatitis, que vendría a ser el eczema, con la alergia. Y eso se los digo por caso puntual con mi hija y también porque lo he estado escuchando muchas personas también. Es muy probable que las personas tengan rinitis alérgica y también tengan dermatitis, sobre todo en las coyunturas, por ejemplo, de los brazos, que son las partes internas, ¿no es cierto? De las piernas también. Entonces, también puede pasar en el cuello, en la parte de acá, sienten que como tienen un eczema, una dermatitis y no entienden por qué, ¿ok? Entonces, básicamente, ¿qué es la dermatitis? Es un purrito, una sensación de picazón todo el tiempo y esa área de esa piel suele estar irritada, suele estar enrojecida y por la fricción que vamos a hacer, nos vamos a escaldar eso. ¿Y qué va a pasar? Que se va a ir empeorando porque va a estar escaldado, me sigue picando, se sigue poniendo rojo y esa área se comienza a secar y entonces me comienza a hacer herida. Por eso que luego pasa que el eczema no tratado literal se pone muy, 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 muy feo en la piel. Y también se va a, digamos, empeorar si es que la persona ya tiene alergia, o sea, ya tiene un tema de rinitis y ya le salió eczema y no está tratando absolutamente ninguno de los dos y encima tiene temas emocionales fuertes, ¡boom! Eso va a estar como que súper, 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 así como que al rojo vivo, ¿no? Entonces, eso también, ojito con la alergia, ¿sí? ¿Qué va a pasar con las complicaciones de la alergia? El sueño va a ser deficiente. Una persona que tiene alergia, y si acá hay una persona que está sufriendo de alergia o sufre de alergia, conoce a alguien que todo el tiempo está con los mocos y fa, o que se está tragando, porque yo era alérgica, pero conozco personas mucho más alérgicas, porque claro, no se tratan eso,
Entonces van a tener un sueño deficiente, o sea, no van a poder dormir porque eso les va a fastidiar, van a tener mucha fatiga, obviamente, y malestar general, porque no poder dormir, eso te va a traer consecuencias. Empeoramiento del asma. Esto es muy importante. Aquí en Israel les quiero contar, porque aquí es donde yo literal aprendí muchísimo sobre este tema con mis hijas. Eh, Aquí voy a contarles un poquito mi historia, ¿sí? Cuando yo empecé en doTERRA, mi hija mayor tenía 2 años, ¿ok? Mi hija no iba a un jardín, mi hija era la primera, o sea, yo estaba incluso embarazada de mi segunda, no, perdón, ya había nacido mi segunda, estaba muy pequeñita y entonces yo las tenía conmigo en la casa. Ella entró en un cuadro, ¿ok? Me acuerdo que era justo para empezar invierno. Sí, para empezar el invierno, era otoño, y entró en un cuadro de alergia, que en ese entonces yo no tenía ni idea que era una alergia, ¿sí? Ni cómo se trataba, ni cómo surgía, nada. Y entonces yo ya estaba, digamos, adentro con mis aceites esenciales, pero era nuevecita, ¿sí? Yo recién también empezaba y iba descubriendo y me encantaba porque yo veía resultados. Y entonces, ¿qué pasó? Que dije, ok, perfecto, esta es una gripe, vamos a tratarla, tosecita, comenzó con una tos en la mañana, muy, muy, muy como puntual, era en la mañana y en la noche, en la mañana y en la noche. Durante el día era muy poca la tos, pero ¿qué pasó? Que eso que se comenzó a agravar. Y entonces yo comencé a ponerle protocolos para la tos, para la gripe, y le hacían todos los masajitos y le ponía otra vez el protocolo y le quitaba un aceite y le ponía el otro y ponía el difusor y de luego no podía el difusor, ponía una mezcla y ponía la otra. Lo único que estaba haciendo era sí ayudarla en ese momento un poco a aliviar, pero mi hija no salía de ese cuadro alérgico, que en ese entonces, claro, yo no sabía. Y ella ya empezó con días de fiebre y pues me tocó tener que darle ya ni me acuerdo el nombre que se le da para bajarle la fiebre. Me tocaba darle el paracetamol, que era un caso, lo vomitaba, no lo tomaba, no lo recibía por ningún lado, o sea, era muy difícil, la verdad. Días muy difíciles, la verdad, que ahora que me acuerdo. ¿Y qué pasó? Que pues ya mi esposo estaba como que harto de que yo experimente y yo también ya estaba cansada y nos tocó un shishi, que era un viernes, tener que ir al doctor porque no íbamos a permitir que ya pues tener que ella esté con fiebre todo el viernes, sábado, ¿no? Por lo que cuidamos Shabbat y entonces recién al domingo tener que verlo, no. Entonces fuimos al doctor y ahí fue cuando a mí me dio, no sé, ataque. El doctor me dijo en mi cara, él solamente la revisó el pecho, vio cómo estaban sus oídos, tenía infección de oído, le escuchó el pechito y nos dijo así en nuestra cara pelada a las dos, su hija tiene Daleket reot, lo que quiere decir infección pulmonar. O sea, no tienen idea la cara que yo puse. O sea, creo que ni siquiera le respondí, ya ni siquiera le dije ni una sola palabra. Mi esposo terminó de hablar. Yo para mí era eso inconcebible, ¿ok? Porque no podía pasar. Y entonces yo salí de ahí y por supuesto mi esposo compró el paquetón de medicamentos que nos habían mandado entre antibióticos, corticoides, sprays, inhaladores, un montón de cosas. Y yo dije, mira, ¿sabes qué? Dame por favor el último chance, le dije a mi esposo, para poder ver a mi hija. Si hoy día ella no pasa de esta fiebre, vamos con los medicamentos, ¿sí? Y entonces yo me acuerdo que antes que empezara este Shabbat, yo comencé a hablar por los chats y preguntaba, ¿no? ¿Qué, por favor, qué puede pasar con esta tos que no se va? Mi hija tiene fiebre. Y una persona que me dijo, revisa si esta tos no es o alérgica o por reflujo. A mí me hizo un clic enorme el tema de la alergia porque dije reflujo de dónde, pero me hizo un clic enorme el tema de la alergia y dije empezamos con la alergia. Esa noche, les digo de verdad, yo puse el difusor con la mezcla de la alergia y mi hija dejó de toser. O sea, mi hija dejó de toser, la fiebre le bajó muchísimo. Al día siguiente yo hice el mismo procedimiento y mi hija ya no tenía fiebre y dejó de toser por completo. O sea, para mí era una felicidad enorme, pero también estaba totalmente en shock, porque entonces no estaba siendo diagnosticada de forma correcta. Entonces yo dije, no me puedo quedar así y yo me voy a ir a sacarlo en un ultrasonido, ¿no? ¿Se dice así? A sus pulmones, porque o son dos cosas, o los aceites le sanaron la infección pulmonar o ella definitivamente no tenía infección pulmonar, ¿verdad? Entonces yo dije, tengo que salir de dudas sí o sí. La llevé al ultrasonido, pedí que por favor le sacaran ese examen y ¿qué creen? Ya se fueron, están ahí, me están escuchando. Había una persona. Sí, sí, aquí estamos.
Ya, porque creo que estoy hablando sola. Ok. No, aquí estamos Eh, pendientes. Ya, bueno, Juanita, ¿tú qué crees que pasó? ¿Qué crees que había ahí? ¿Había algo o no había nada? No, porque tenía alergia, ¿no? Exacto. No tenía absolutamente ninguna Nada. infección pulmonar, sus pulmones estaban perfectos. Yo le preguntaba 30 veces, ¿estás seguro que no tiene nada en los pulmones? No tiene nada. Y entonces, ¿qué pasó? Que yo regresé a mi casa. Ya se imaginarán, ¿no? O sea, yo a mi hija le pudo haber dado de por vida ese tratamiento cada vez que llegara otoño, invierno, verano o cada estación climática, los mismos medicamentos que al fin y al cabo terminan empeorando su salud y porque por algo, o sea, que no tenía. O sea, imagínense eso, por favor. Entonces yo aquí me puse manos a la obra y dije, no, yo esto lo tengo que compartir y cada vez que yo doy esta clase de verdad que me emociona muchísimo porque yo dije, si yo lo he podido hacer 4 años con mi hija, que no veo ni un solo doctor, no toman ni una sola medicina, no se sacan sangre más que cuando ya me llaman y me dicen, no, ya sí hay que... Nada más que eso, o sea, eso es algo que para mí, o sea, literal, yo digo, las personas tienen que conocer eso, las mamás tienen que conocer eso. Y como les digo, acá en Israel es muy, muy, muy común que tengamos los niños así. Entonces, vamos a ver las complicaciones de la alergia, ¿sí? Empeoramiento del asma. Los niños que no suelen ser atacados, las personas que no suelen atacar sus alergias a temprana edad, van a terminar con diagnósticos de asma. Eso sí, ¿ok? Como la tos, también el silbido en el pecho, eso es totalmente cierto, ¿sí? Ahora, la sinusitis también se puede complicar por una alergia. Hay personas que, por ejemplo, son alérgicas y van a sentir una congestión aquí impresionante. Hace poco tuve a mi mamá aquí en mi casa y le dio hasta fiebre, pero les voy a decir algo. Le dije, mami, tómate las pastillas de la alergia, tómate tus cápsulas de On Guard, ¿ok? Ese mismo día que tuvo fiebre le dije, tómate también el orégano. Al día siguiente ya no tenía fiebre, la congestión le había bajado y le dije luego, ¿qué sientes? ¿Sientes una pesadez en tu cara o sientes como el fluido normal de la nariz? Me dijo, no, sí siento mucho y mucho, mucho moco denso. Pasa entonces al protocolo de la sinusitis y en cuestión de días ella ya no tenía nada. ¿Cuánto tiempo una persona está con sinusitis? De por vida y tiene que tomarse el antibiótico. Entonces, ¿qué pasa? Que también se te puede complicar la sinusitis, la congestión prolongada de los senos paranasales. Eso es, vas a tener acá el moco que al fin y al cabo se te va a podrir y se va a poner como pus y entonces eso genera una infección. Infección de oído. Ok, hay muchas personas que lo van a presentar. Adultos es poco, más es en los niños. Eso es algo que, a ver, de verdad, les digo, los niños se quejan muchísimo de eso. La rinitis alérgica en los niños suele ser causa de infección, el tema, por ejemplo, de los oídos, y van a tener mucho, van a ver que los doctores les van a decir mucho, sí, tiene infección de oídos, otitis media, ¿no? Entonces, para eso también, claro, antibiótico, ¿ok? ¿Qué más? La rinitis alérgica. Entonces, vamos a ver acá los temas, los protocolos en sí. ¿Qué es lo que yo, por ejemplo, uso cuando hay una rinitis alérgica, ¿no? Cuando ya hemos visto que hay cambios de estaciones y empiezo con los achús, ya identifiqué que esto es rinitis, que es alergia, no es resfrío. Básicamente son estos tres aceites esenciales que son muy conocidos para las alergias, que son la menta, la lavanda y el limón. En el caso de los niños, ¿ok? Justo voy a diferenciar uno del otro. Vamos a utilizar estos tres, ¿ok? En un rolón. Yo agrego adicionalmente el aceite de tea tree porque es muy bueno para los cambios estacionales. Y entonces, ¿qué es lo que coloco? Esta es una dosis como para un niño de 3 a 5 años, ¿sí? Hay que tener en cuenta que hay dosis diferentes porque también puedes usarlo para un recién nacido o para niños mayores. Entonces, es por darles un ejemplo, ¿sí? Vamos a poner una gota de menta, 15 gotas de lavanda, 2 gotas de limón, 3 gotas de tea tree, que es la melaleuca. Eso lo relleno con aceite fraccionado de coco en un rolón y lo que vamos a hacer es frotar este, o sea, pasar este rolón, ¿dónde? En estas áreas, detrás de las orejas, ¿ok? Vamos a ponerlos en el cuello también, porque ahí están los ganglios, ahí están todas las partes que suelen inflamarse, planta de los pies, y lo vamos a hacer durante 4 veces en el día, ¿sí? En la noche, únicamente en la noche, vamos a colocar la misma mezcla en los senos paranasales, aquí, y vamos a dar un ligerito masaje, ¿sí? Acuérdense que algo muy ligero nos va a ayudar a drenar,
porque aquí se suele congestionar mucho y aquí también por el tema de los oídos. Entonces, un ligero masajito, apenas echemos el rolón, nos va a ayudar muchísimo. 4 veces en el día esta mezcla, en la noche únicamente en los tabiques, adicionalmente en los lugares que ya estamos diciendo. Y en cuestión de, o sea, van a verlo, simplemente es muy rápido cómo funcionan los aceites esenciales. Si los hacemos así como que súper constantes, van a ver resultados rápidos. ¿Por qué pongo el Longard? Porque también es muy importante para una persona que, por ejemplo, no tiene árbol de té, puede tranquilamente usar el Longard. Y si además quieres tener, por ejemplo, la casa libres de cualquier virus, libre de cualquier alérgeno, puedes colocar el aceite de Longard en el difusor durante el día. No recomiendo usarlo durante la noche porque a veces cuando ya es invierno hay mucha humedad o a veces cuando es verano hay mucha humedad y a veces eso va a, digamos, no va a ayudar muchísimo porque estamos en un ambiente cerrado, vamos a decir la habitación, y eso se hace como un pequeño sauna. Entonces, no lo recomiendo mucho porque yo lo he puesto a prueba. Lo recomiendo durante el día, eso sí. Entonces, vamos a ayudarnos también con el aceite de ongar para prevención. Eso también podemos usarlo en la planta de los pies. Ya después, digamos que el niño salió de la alergia y está bien, podemos usarlo para método de prevención en la planta de los pies. También hay suplementos para los niños, para que refuercen el sistema inmunológico. Hay probióticos también. Entonces, es importante atacar la raíz del asunto, pero no dejar de prevenir para que no tengamos que estar todo el tiempo aplicando. Si prevenimos, esto será muy poco y muy de vez en cuando, ¿sí? Ok, esto es en niños. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok, me paso entonces a la versión de adultos. Yo también usaba la versión de adultos, por ejemplo, en el caso de los aceites esenciales que hemos mencionado acá, te puedes preparar una cápsula vacía con los mismos aceites esenciales, colocas 2 gotas de cada uno y te puedes tomar esa cápsula vacía. Sin embargo, ya hay una cápsula que ya viene preparada para las alergias que se llama el Triace. Entonces, esta puedes usarla también junto con la cápsula de OnGuard. Si no tienes la cápsula, también puedes usar el aceite esencial de OnGuard. ¿Yo por qué recomiendo esto para un adulto? Porque es lo más efectivo y lo más práctico. A veces por ponernos a preparar la capsulita, o no tenemos el aceite a la mano, o nos da flojera prepararlo y nos olvidamos. Pero si tenemos esto a la mano, súper práctico, pues es mucho más fácil que nos podamos tratar. Entonces, ¿cómo vamos a usarlo? Vamos a usarlo. Si tenemos una alergia muy fuerte, ¿ok? Así, muy fuerte, tómatelas 4 veces en el día, ¿ok? De cada una, juntas, 4 veces en el día, ¿sí? Cuando tú ves que al día siguiente estos síntomas han bajado, puedes bajarle también a 3 veces en el día, pero no pares hasta que de por completo tú veas que ya no tienes nada, ¿sí? Mi prevención también para adultos es, por supuesto, suplementense. Yo desde que me suplemento por ejemplo, con el LLB de doTERRA, con los probióticos y las enzimas, yo les puedo decir que yo paso inviernos así, pero sin problema. A veces me da una que otra cosita y lo sé tratar con mis cápsulas y es muy importante rápidamente, porque cuando dejamos que el problema se alargue, luego es mucho más difícil tratarlo o nos va a tomar más tiempo o va a ser mucho más largo el proceso a lo que voy. Entonces, esta es la versión de adultos y esta es la versión de niños. Y la prevención es realmente una diferencia. Ahora, ¿qué vamos a hacer con la infección de oídos y de ojos? Vamos a tratarlo con un solo rolón, ¿ok? No nos vamos a hacer un rolón para cada cosa porque la verdad es que con uno tú puedes resolver. Lo que a mí más me ha funcionado ha sido el aceite de lavanda junto con el aceite tea tree, que es la melaleuca, y adicionalmente en menor cantidad el aceite de albahaca. Me ha parecido espectacular esta mezcla de estos 3 aceites de acá. Por ejemplo, cuando se trata de oídos, es alrededor del oído, nunca adentro, ya saben, ¿no? Pero es súper importante que a la par nos apoyemos con el aceite de orégano en la planta de los pies. En el caso de los niños, en la planta de los pies el aceite de orégano, no saben la maravilla que es. En cuestión de verdad, es súper rapidito, va a funcionarles, no van a tener que estar tantos días aplicando, es muy, muy rápido. Y en el caso, por ejemplo, de los ojos también, nos aplicamos alrededor de los ojos, nunca adentro, y también el orégano en la planta de los pies. ¿Qué pasa si es que fuera, por ejemplo, un adulto? Pues si quieres ponerte el orégano en la planta de los pies está buenísimo. Pero si se te hace mucho más fácil tomarte una cápsula con 2 gotas de orégano, muy bien también.
¿ok? Entonces, ¿cuánto debemos de aplicar durante el día? Si tu conjuntivitis o tu fastidio, porque no necesitas llegar a una conjuntivitis para que recién puedas ponerte manos a la obra, si ya sientes algún fastidio en el ojo o un ursuelito o algo que te esté incomodando, aplícate la mezcla alrededor del ojo y tómate una cápsula de orégano, ¿ok? De esa manera cortas, pero todo rapidito, ¿sí? ¿Cuántas veces en el día? Las veces que sean necesarias. 4 veces en el día como mínimo si quieres más, ¿ok? Igual para los niños. Lo mismo también para prevención, suplementate porque esto te va a ayudar a que no te dé tan fuerte, no te venga tantas veces. ¿Qué pasa con la fiebre? La fiebre, la verdad es que hoy día lo comentaba y hay muchas personas que se espantan o tienen mucho miedo cuando ven un niño con fiebre, ¿no? Ya es como que ya lo peor. Y en realidad es un foco de alerta. Sí tenemos que actuar, por supuesto que tenemos que actuar, pero en este caso, por ejemplo, tenemos muchas alternativas de aceites esenciales. El cuerpo de por sí es sabio. El cuerpo cuando tiene fiebre es porque está trabajando justamente en combatir ese virus que está teniendo el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para ayudar al cuerpo a que rapidito salga de ese proceso y pueda combatir el virus de forma correcta? Es usar los aceites esenciales. Si fuera un niño, por ejemplo, tienes todas esas alternativas para que puedas hacerte un rolón, ¿ok? Según esta edad, acá está el cuadro, por ejemplo, de ilusión para niños. Según la edad que tenga, tú vas a diluir la cantidad de gotas en aceite de coco fraccionado, ¿ok? Y lo vas a aplicar en la espalda, en el ombligo y en la planta de los pies. Ahora, es súper importante que lo coloques cada 15 minutos por reloj. Y lo digo así con mucha, mucha, mucha énfasis por reloj. Si quieres que al bebé le baje rápido la fiebre, ponte así, cada 15 minutos durante una hora, eso son 4 veces en una hora. Puede ser un poquito pesado, pero al bebé le va a bajar la fiebre. Lo vas a acompañar con pañitos fríos, bastante líquidos y por supuesto déjalo dormir. Si quiere dormir el bebé, de verdad, déjenlo dormir. Hay muchas mamitas que dicen, no, que no se me duerma porque después no va a dormir en la noche. Cuando el bebé tiene fiebre, o se siente decaído, el cuerpo en los momentos que duerme se concentra únicamente en combatir el virus. ¿Por qué? Porque todos los órganos están descansando, entonces el cuerpo se concentra en eso y puede rapidito salir del proceso. Eso es algo que yo, la verdad es que cuando mis hijas están así, vete a descansar, mamita linda, y saben que cuando se levantan con fuerza. Entonces, podemos utilizar cualquiera de esos aceites esenciales para la fiebre, ¿ok? Puedes mezclar incluso unos con otros. Yo, por ejemplo, particularmente mezclo la menta con patchouli. ¿Por qué? Porque la menta, por ejemplo, de energía, activa, y de repente para la noche yo no quiero que le dé energía a mi hija o la active, a pesar de que está con fiebre, sí le va a refrescar. Sin embargo, la combino esta con patchouli que relaja y al mismo tiempo sigue siendo el proceso de bajarle la fiebre. Entonces puedes combinar, por ejemplo, ¿no? Si no tienes un aceite, también ponerle el otro o poner uno solo, no pasa nada. Y acá va el extra y el plus que yo siempre voy a recomendar apoyándonos del aceite de orégano. Pones el aceite para bajar la fiebre y a la par estás colocando el aceite de orégano. No cada 15 minutos como para la fiebre, pero colócalo cada 4 veces en el día. ¿Sí? De esta forma, de verdad vas a ayudar a tu hijo a combatir ese virus o bacteria que esté teniendo de forma muy rápida. ¿Qué pasa con la tos? Para la tos alérgica, ¿ok? Esta es puntualmente para la tos alérgica. Lo que me ha ayudado a mí es usar estos dos aceites esenciales. La mezcla Air, que también la vamos a conocer, por ejemplo, como Breathe, es la misma, y eucalipto. Estos dos aceites de acá no te pueden faltar, ¿sí? O sea, ahora que estamos ya arrancando el invierno con todo, que no te falten. Y adicionalmente, sí es bueno tener a la mano el aceite de tomillo, que es espectacular para temas de tos, y el aceite de ciprés. Si tu tos es húmeda, el aceite de ciprés te va a ayudar a movilizar esa mucosa que tienes ahí. Y si tu tos es seca, este tomillo te va a ayudar también muchísimo a que termines de secarla por completo, ¿sí? Porque a veces empieza húmeda y se va secando, y eso está bien. Nada más que es un proceso bastante fastidioso porque la tos seca fastidia mucho. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Por ejemplo, en el caso de los niños, obviamente según la edad que tenga, voy a diluir 10 gotas, por ejemplo, de aceite de Breathe o de Air, 10 gotas de eucalipto, coloco 3 gotitas de tomillo, 2 gotitas de ciprés, ¿ok? O puedes colocar uno de esto o uno del otro, o los dos juntos, no pasa nada. Entonces, siempre alineándote a la dilución
para la persona que necesita. Si es un adulto, la verdad es que yo le hago la aplicación en capas, ¿no? Lo echo, aceite de coco y voy empezando con aceite de coco y paso luego el eucalipto y luego le pongo unas cuantas gotas de tomillo y unas cuantas gotas de ciprés y lo hago así en capas. ¿Puedes usar el aceite, el rolón también en esta mezcla para un adulto? 100%, ¿sí? Pero digamos que este efecto de capas tiene un efecto de que cada vez que tú vas poniendo un aceite va entrando a través de la piel, digamos, uno tras del otro, y entonces no se volatiliza tanto como cuando a veces la usamos con el aceite de rolón. ¿Qué vamos a usar para el eczema? En el caso personas, por ejemplo, se hayan dado cuenta que tienen dermatitis cada vez que tienen alergia, algo que a mí me ha resultado muchísimo, porque créanme que también probé varias cosas, es que de menos a más siempre tenemos que ir. ¿Sí? A veces vamos a ver protocolos y está muy bien que intentemos, donde nos ponen como 5 o 6 aceites que tenemos que colocar 2, 3 gotas, 5, 4, 3 de cada aceite y está muy bien porque tenemos que intentar, ¿ok? Sin embargo, en mi caso particular, por ejemplo, no me resultó. Lo que me resultó fue usar en primera instancia el aceite de rosa. O sea, yo dije, vamos a ir por lo más noble que tenga para la piel el aceite de rosa. Y la verdad es que me resultó así como que súper, 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 súper bien. Pero ¿qué pasa si no tienes el aceite de rosa? Una excelente alternativa es el aceite de geranio, el aceite de helicriso y por supuesto el aceite de lavanda. Entonces, puedes ir intentando si quieres, de arranque con la rosa, si quieres, prueba con la lavanda, pero si ves que no tienes muchos resultados y ya estás atacando la raíz del asunto, que vendría a ser la alergia de por sí, y estás intentando la lavanda y no te da como que no te termina de cerrar y de repente pasas al geranio y te da mucho mejor resultado, ahí quédate, ¿ok? Pero recuerda que tienes todas estas alternativas. Entonces, puedes hacerte un rolón mezclando los tres, puedes hacerte un rolón de cada uno de estos aceites y probarlo, o puedes irte directamente con el aceite de rosa, que para mí es la mejor, digamos, la que más 100% me va a dar de resultado, ¿ok? Y bueno, en el caso de la gripe, ¿qué hacemos cuando sí tenemos un resfrío? Pues tenemos 5 aceites esenciales espectaculares que lo llamamos la bomba inmunológica. La verdad es muy buena. Y lo que vamos a hacer tanto para niños como para adultos es que vamos a colocar, por ejemplo, en el caso de los niños, un rolón nos vamos a hacer con 2 gotas o 4 gotas, dependiendo de la edad del niño de cada uno de estos aceites y los vamos a colocar en la espalda y en los pies. Como mínimo, ya sabe, 4 veces en el día. Cuando tenemos un tema muy puntual, estamos con un proceso de algo viral, alérgico, bacteriano, no podemos bajarle 4 veces en el día. No podemos bajarle porque si no nos corremos el riesgo de que eso avance y en vez de que lo estemos parando, vaya avanzando y pues no vamos a estar al ritmo que deberíamos. Entonces, 4 veces en el día es lo mínimo que deberíamos de aplicar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como le dije, el roloncito, espalda, planta de los pies. eh, Revisa siempre la tabla de dilución, por supuesto, 4 veces en el día. Suplementarse te va a ayudar muchísimo más. Y en el caso de los adultos, puedes también hacer lo mismo, el rolón con, digamos, la dilución correcta para un adulto, ¿no? Y también te lo puedes aplicar en la planta de los pies y en la espalda. Ahora, si estamos solos, pues es mucho más difícil colocarnos nosotros el rolón, ¿no? O estar ahí en donde sea que estemos, porque son 4 veces en el día, sacarnos la mediecita y ponernos y todo lo demás, es un poco más difícil. Entonces, lo que nosotros solemos a usar es la cápsula vacía, que seguramente muchos la conocen. Si no la conocen, es totalmente una cápsula vegetal que tú puedes abrir y ahí le puedes colocar cada uno de estos aceites. Rellenas la cápsula, cierras y esa puedes tragar. ¿Ok? Entonces, esa puedes usarla, por ejemplo, 4 veces en el día, 3 veces en el día, según tú te vayas sintiendo. No hay problema de usarla 3, 4 veces en el día, porque lo que estamos haciendo es atacar algo muy puntual, ¿no? Que me está fastidiando, que es algo, digamos, que me está trayendo mucha congestión, o sea, mucho malestar. Entonces, sí puedes atacar un tema como que muy fuerte y no pasa nada. Y en los días siguientes puedes ir bajando la dosis, ¿ok?
Otra opción que también puedes usar y que hace poco la vengo usando y me ha dado muy buenos resultados es utilizar la cápsula lista de OnGuard. Esa que les había mencionado para las alergias es una cápsula lista de OnGuard porque esta no es simplemente el aceite de OnGuard listo, es que trae el aceite de melisa y trae el aceite de pimienta negra. Y me di cuenta que funciona muy bien, funciona muy, muy, muy bien. Y además mencionarles que el aceite de melisa es un antiviral, o sea, el mejor de los antivirales por excelencia. Entonces, por eso que lo tienen ahí. Y bueno, esto sería todo con respecto a los protocolos y cómo atacar. No me voy a pasar esta información que también es importante, porque cómo vamos a reforzar nuestro sistema inmunológico. No queremos todo el tiempo estar aplique y aplique y aplique y aplique aceites esenciales. O sea, a mí me encantaba, sí, pero cansa. A un niño tener que hacerlo 4 veces en el día. ¿Y qué pasa si uno se contagia con el otro? Hay que ponerle a ambos. Entonces, eso termina cansando, ¿sí? Entonces, lo mejor de todo es que tú puedas prevenir, no solamente para tus hijos, sino también para ti, tú también tengas fuerza. Algunos de los productos que nos van a ayudar a reforzar nuestro sistema inmunológico y estar con las defensas fuertes para que así combatamos cualquier tema es estas cápsulas que les estaba mencionando, el aceite en todo caso que también lo puedas usar, la mezcla Sendocrine que nos va a ayudar muchísimo a liberar las toxinas o los alergenos que vayamos introduciendo a nuestro cuerpo y vayamos limpiando, ¿ok? Todas esas toxinas que al fin y al cabo nos inflaman. El probiótico, el PB Assist o el PB Restore, ¿no? Que ahora es la última versión, te va a ayudar muchísimo porque directamente va a trabajar tu intestino en donde ahí también, digamos, el 80% está el sistema inmunológico. Las cápsulas de LLB, que son todas estas 3 cápsulas que nos van a ayudar absolutamente para todo, para estar súper fuertes. Y en el tema de los niños también tenemos el omega y los antioxidantes. Hay que revisar qué personas sí pueden consumir productos kosher, qué personas no. De aquí, por ejemplo, todos sí se pueden consumir, nada más la vitamina de niños no. O sea, para los que cuidan kosher. Las frutas. Y bueno, eso sería todo. Me ha encantado que estén conmigo participando. No sé si tengan alguna pregunta o algo que no haya quedado claro y podamos Tengo aclarar. una pregunta. Sí, Juanita. No tengo la rosa, yo tengo el palma rosa, ¿lo puedo utilizar? No es lo mismo, ¿ok? Yo sé que la palmarrosa, si más no me equivoco, es buena para temas de la piel, pero es más como para acné. Ah, ok. Entonces, se podrías usarla, pero porque no lo he usado directamente para eso. Pero digamos, no lo he probado yo. Pero podrías Ok, usarla. ok, gracias. ¿Alguien más tiene alguna preguntilla? ¿Quedó todo clarísimo entonces? Perfecto. Entonces, ¿qué les parece si ponen su camarita y nos sacamos una picture? ¿Qué tal? ¿Me acompañan a una foto? Sí, pongan foto. Sí, pero estoy, porque estaba enfermita, pero ya estoy bien. No importa. Para los que damos clases, ya saben que nos encanta tener interacción, que nos vean. A ver, gracias Virginia, Carlos, Silvia. Anímense un ratito, una fotito y nos vamos. No se vayan. Voy a ver con dónde está mi cámara aquí. Ok. A ver, se pone. Vamos. Listo, Brenda. Muchísimas gracias. Vamos. Uno, dos y... Espérense, espérense, espérense. No. Voy a agrandarlo. Uy, un segundo. Se me fue todo. No, no, espérame. ¿Dónde están? Se dañó la cámara. No, sí, se me fue. Y ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ya. Uno, dos y tres. Linda, me encantó. Muchísimas gracias de verdad por su participación. Estaré colocando la grabación y el PDF. Y por supuesto, si tienen alguna pregunta adicional, aquí estamos en los chats para poder ayudarlos. Que tengan muy buenas noches, buenas tardes. Cuídense mucho. Bye bye. Gracias. Bye bye. Gracias.